Hola a todos y bienvenidos a Geopolítica Cuántica. Hoy vamos a realizar una nueva actualización geopolítica y vamos a continuar con la página web Red Voltaire y un artículo de Thierry Meyssan del 18 de octubre titulado ¿Cuál es el rejuego entre Estados Unidos y Alemania? Bueno, vamos a ver qué se está cociendo entre la gran potencia mundial y la locomotora económica de Europa. Os habla J.M.R. Salinas y vamos a leer el artículo. Alemania acaba de perder su acceso al gas ruso. Solo podrá obtener de Noruega una sexta parte de todo el volumen de gas que importaba de Rusia, y se enreda cada vez más en el conflicto ucraniano. Al mismo tiempo, Alemania se convierte en trampolín de las acciones secretas de la OTAN, aunque ese bloque bélico actúa precisamente en contra de los intereses alemanes. El conflicto actual parece especialmente opaco si no se tienen en cuenta los vínculos entre los straussianos estadounidenses, los sionistas revisionistas y los nacionalistas integristas ucranianos. La guerra en Ucrania tiene un efecto de distracción. Solo vemos ese conflicto armado y olvidamos que solo es parte de un enfrentamiento de mayor envergadura. Eso dificulta la comprensión de lo que sucede en el campo de batalla y también impide percibir correctamente cómo el mundo va reorganizándose y la evolución en el continente europeo. Todo comenzó con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Biden se rodeó de una serie de colaboradores que ya había conocido cuando era vicepresidente, los straussianos, discípulos del filósofo Leo Strauss. Los straussianos son como una pequeña secta que cambia de color político. Son republicanos o demócratas, según la etiqueta política del presidente de turno. Sus miembros, casi todos judíos, siguen las enseñanzas orales del fallecido Leo Strauss. Están convencidos de que los humanos son malos y las democracias débiles, tanto que no fueron capaces de evitar el exterminio de los judíos y que tampoco podrán hacerlo en el futuro. Creen que solo podrán sobrevivir si crean su propia dictadura y conservando el control de esta. En los años 2000, los straussianos crearon el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, PNAC según sus siglas en inglés. Esos fanáticos del predominio estadounidense decían abiertamente que querían un nuevo Pearl Harbor, que afectaría al pueblo de Estados Unidos tan profundamente que ellos lograrían imponer sus puntos de vista. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 les proporcionaron la oportunidad que estaban esperando. Todo lo anterior puede parecer chocante y difícil de creer, pero existe mucha información al respecto y se han dedicado a ese tema numerosos libros considerados muy serios. Lo más importante es que el ascenso de los straussianos, desde 1976, fecha de la nominación de Paul Wolfowitz en el Pentágono, ya ha confirmado ampliamente las peores inquietudes. Sin embargo, en Europa nada se sabe de los straussianos. Los europeos los consideran neoconservadores. Por otro lado, es importante subrayar aquí que esta especie de secta judía nunca ha tenido apoyo entre los intelectuales judíos. Volvamos a nuestro tema central. En noviembre de 2001, los straussianos enviaron a Moscú a la subsecretaria de Estado Victoria Nuland, quien exigió que el gobierno ruso se sometiese a ellos. Pero el Kremlin respondió proponiendo al gobierno de Estados Unidos un tratado que habría garantizado la paz. Eso ya era una forma de cuestionar tanto el proyecto de los straussianos como la política estadounidense de seguridad. El presidente Vladimir Putin cuestionó públicamente la extensión de la OTAN hacia el este, que constituye una amenaza para Rusia, y el hecho que Washington se dedica a atacar y destruir estados, principalmente en el Medio Oriente ampliado o Gran Oriente Medio, también llamado Gran Medio Oriente.
De esta, por cierto, paréntesis, habla Salinas, de esta geopolítica que se empezó a organizar hace más de 20 años. Ya hemos hablado en otra actualización geopolítica en cuanto a ese Medio Oriente ampliado o Gran Medio Oriente, que entre una de sus características está el que los conflictos sean eternos, sean permanentes, no se resuelvan. Cierro paréntesis, continuamos con el artículo. Los straussianos se dedicaron entonces a provocar deliberadamente a Rusia. Animaron los nacionalistas integristas ucranianos a bombardear a los ucranianos rusoparlantes del Donbass y a preparar una ofensiva simultánea contra los habitantes del Donbass y de Crimea. Moscú, consciente ya de que Kiev nunca pondría en aplicación los acuerdos que había firmado en Minsk, venía preparándose desde 2015 para un enfrentamiento mundial y consideró que el momento había llegado. Una fuerza de 300.000 soldados rusos entró en Ucrania para desnazificar el país. En el Kremlin consideran con toda razón que los nacionalistas integristas ucranianos, cuyos abuelos colaboraron con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, comparten la ideología racista del Tercer Reich. Eso también puede parecer chocante, pero es sobre todo porque los libros de referencia de los nacionalistas ucranianos nunca fueron traducidos a las lenguas occidentales. Ni siquiera el nacionalismo de Dmitro Domsov, el padre del nacionalismo integral. Es cierto que nadie sabe qué hizo Domsov durante la Segunda Guerra Mundial, pero todo el mundo conoce los crímenes que perpetraron sus discípulos, Stepan Bandera y Yaroslav Steksko, quienes se pusieron enteramente al servicio de Hitler y favorecieron, a menudo supervisándola, la liquidación de al menos 1,7 millones de sus compatriotas ucranianos, incluyendo 1 millón de judíos. A primera vista puede parecer extraño que los seguidores contemporáneos de aquellos liquidadores de judíos puedan ser aliados de los straussianos o del presidente ucraniano Zelensky, que también tiene ancestros judíos. En todo caso, el primer ministro israelí Naftali Bennett se posicionó rápidamente contra ellos e incluso aconsejó al presidente Zelensky que ayudara a los rusos a barrer de Ucrania el nacionalismo integral. Sin embargo, la influencia de la OTAN es grande, tan grande que el nuevo primer ministro de Israel, Yair Lapid, aunque piensa igual que su predecesor Bennett y se niega a enviar armamento a Ucrania, repite oficialmente el discurso atlantista. Aquí abro un paréntesis simplemente para decir que este artículo es del pasado 18 de octubre, hoy es día 8 de noviembre y acaba de triunfar en las urnas en las elecciones de Israel Benjamín Netanyahu, que va a volver a ser primer ministro de Israel. Con lo cual nada bueno apunta en cuanto al apoyo a los nacionalistas ucranianos, que por supuesto con Netanyahu continuará. Cierro paréntesis. En su momento el propio Paul Wolfowitz presidió en Washington un gran congreso, con la participación de varios ministros ucranianos, ante los cuales proclamó que Estados Unidos siempre apoyaría la lucha de los nacionalistas integristas ucranianos contra Rusia. Los vínculos entre los nacionalistas integristas ucranianos y los sionistas revisionistas de Zev Jabotinsky son históricos. En 1921 negociaron un acuerdo para unirse contra los bolcheviques, pero debido a larga sucesión de pogromos que los nacionalistas ucranianos ya habían perpetrado, la revelación sobre la existencia de aquel acuerdo, cuando Yatovinsky ya había sido electo miembro del comité de dirección de la Organización Sionista Mundial, le valió el rechazo unánime de la diáspora judía. El polaco David Ben-Gurion, quien se hizo cargo de la milicia de Yatovinsky en Palestina, calificó al propio Yatovinsky de fascista y llegó a decir que el padre del sionismo revisionista era quizás nazi. Yatovinsky se exiló después en Nueva York, donde se unió a otro polaco, Benzion Netanyahu, el padre de Benjamín Netanyahu, quien se convirtió en su secretario particular.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los anglosajones dieron protección al pensador ucraniano Dmitry Dobzhov y a sus dos asesinos en jefe, Stepan Bandera y Yaroslav Etesko. Dobzhov fue acogido como exiliado en Canadá y posteriormente en Estados Unidos, a pesar de que había sido administrador del Instituto Reinhard Heydrich, encargado por los nazis de coordinar la solución final. Los otros dos personajes, Bandera y Etesko, fueron instalados en Alemania como empleados en la radio anticomunista de la CIA. Cuando Bandera fue asesinado, Etesko se convirtió en copresidente. Perdón por la pronunciación. Vale, este hombre se convirtió en copresidente junto con Chiang Kai-shek de la Liga Anticomunista Mundial, en cuyo seno la CIA reunió a sus dictadores y criminales preferidos, como el nazi Klaus Barbie. Volvemos al presente. Bueno, quiero hacer aquí un paréntesis, ¿vale? Dentro de toda esta historia que está contando Thierry Meyssan, y por si alguien tiene dudas razonables acerca de determinados aspectos, os recomiendo el libro Los mitos fundacionales del Estado de Israel. Repito, los mitos fundacionales del Estado de Israel, del filósofo francés Roger Garaudi. Libro secuestrado por la justicia francesa en el año 83. ¿Vale? No tiene nada que ver con el artículo en sí, pero puede ser una información muy valiosa para contrastar, bueno, cosas que se señalan en el artículo y que puede que uno quiera ver distintas líneas de abordar la historia a la que se está refiriendo el autor. Volvamos al presente, volvemos al artículo. Ucrania no significa absolutamente nada para los straussianos. Lo que les interesa es la dominación mundial y, por consiguiente, debilitar a todos los demás protagonistas, que son Rusia, China y Europa. Wolfowitz ya escribía eso en 1992, calificando a esos protagonistas de competidores, aunque en realidad no lo son. Los rusos lo saben perfectamente, por eso han enviado pocas tropas a Ucrania, 3 veces menos que el total de efectivos que cuentan las Fuerzas Armadas ucranianas. Interpretar como una derrota del Kremlin lo que sucede en Ucrania es simplemente una estupidez. En realidad, Moscú se reserva para el enfrentamiento directo con Washington. Ahora, los straussianos empujaron a la realización del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, operación cuyo objetivo no es destruir la economía rusa. Rusia tiene otros clientes, sino acabar con la economía alemana que no puede prescindir del gas ruso. Berlín tendría que haber reaccionado frente al sabotaje perpetrado por su amo estadounidense, pero ha hecho exactamente lo contrario. Desde que Olaf Scholz se convirtió en canciller, el gobierno alemán ha instaurado un gran mecanismo que se dedica a armonizar las noticias. Ese dispositivo está bajo la supervisión de la ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser. Las democracias han cerrado el acceso a todos los medios de difusión rusos dirigidos al público occidental. Esa operación de censura contra los medios rusos comenzó el 24 de febrero de 2022, o sea, cuando Rusia intervino en Ucrania para implementar la aplicación de la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU. Actualmente, citar en Alemania esa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y mencionar la interpretación rusa de ese texto es considerado propaganda. Resulta realmente sorprendente ver cómo los alemanes echan abajo sus propias instituciones. En el siglo XX, la Alemania que antes de la Primera Guerra Mundial había sido el faro de la ciencia y la técnica, se convirtió en un país ciego que cometía los peores crímenes. Ahora, en el siglo XXI, cuando dispone de la industria con mejores resultados a nivel mundial, Alemania vuelve sin razón a un estado de ceguera. Berlín acepta su propia caída en beneficio de Polonia y también la caída de la Unión Europea en beneficio de la llamada Iniciativa de los Tres Mares, también denominada Intermarium. Mientras tanto, los straussianos estadounidenses utilizan sus privilegios en Alemania.
Las bases militares de Estados Unidos en Alemania disponen de total extraterritorialidad y el gobierno alemán no tiene derecho a limitar sus actividades. En 2002, cuando el entonces canciller alemán Gerhard Schröder se opuso a la guerra que los straussianos imponían en el Medio Oriente, su gobierno no pudo impedir que el Pentágono utilizara sus instalaciones en Alemania como bases de retaguardia para la invasión y la destrucción de Irak. Paréntesis. Bueno, es evidente que desde que acaba la Segunda Guerra Mundial, Alemania es una especie de colonia de Estados Unidos y desde luego carece de soberanía. Cierro paréntesis. Continuamos. Fue precisamente en la localidad alemana de Ramstein donde se reunió el grupo de contacto para la defensa de Ucrania. Los delegados de la cincuentena de estados allí convocados se vieron primeramente presionados para que equiparan a Kiev con grandes cantidades de armamento, y solo después recibieron algunas explicaciones sobre el concepto de funcionamiento de la resistencia, que no es otra cosa que la reactivación por enésima vez de las redes Stay Behind creadas al final de la Segunda Guerra Mundial. Al término de aquella guerra, las redes Stay Behind fueron creadas por la CIA estadounidense y el MI6 británico y luego fueron integradas en la OTAN. Los antiguos nazis y los nacionalistas integristas ucranianos fueron sus principales componentes. El Stay Behind actual se coordina desde la base de la OTAN en Stuttgart-Baden, Baden-Württemberg. Paréntesis. Maravilloso el acento alemán. Cierro paréntesis. Donde tienen su sede las fuerzas especiales estadounidenses para Europa. Se trata de crear un gobierno en el exilio y de organizar sabotajes, siguiendo el modelo de lo que hicieron el general Charles de Gaulle y el héroe de la resistencia francesa Jean Moulin durante la Segunda Guerra Mundial. El experto en operaciones especiales Otto Fiala ha agregado a lo anterior el modelo de manifestaciones no violentas ya utilizado en el bloque del Este por el profesor James Sharp y perfeccionado durante las llamadas revoluciones de colores. Vale la pena recordar, a pesar de que él lo ha negado, que James Sharp siempre trabajó para la OTAN. La primera acción del Stay Behind ucraniano tuvo lugar el 8 de octubre de 2022, con el atentado contra el puente de Crimea, que atraviesa el estrecho de Kerch. Bueno, finalización del artículo. Vale, y... bueno, anotaciones de geopolítica cuántica. Más allá de los matices, de las dudas y de lo que se pueda debatir con respecto a un artículo como el que acabamos de leer, punto número 1, la censura está instalada en Occidente, absolutamente. Ya sé, los medios rusos están censurados, especialmente Russia Today, pero este tipo de análisis, con tantos matices, son imposibles de encontrar en los medios de comunicación masivos, de masas, oficialistas o de persuasión, le podéis llamar como queráis. Imposible, por ejemplo, en España encontrar ningún tipo de radio, prensa escrita o televisión que te haga un análisis profundo como este. Cualquier tertuliano o cualquier persona que debata en cualquier cadena de televisión o de radio no va a analizar nunca esto en profundidad. En la mayoría de los casos intuyo que por un desconocimiento absoluto, y por otra parte porque si alguien sabe algo más no se va a atrever a decirlo. Hay que acudir a las redes sociales, hay que acudir a otras plataformas alternativas para encontrar análisis que te den mucha mayor riqueza en cuanto a la información y los matices. Pues por ejemplo en el canal de Rubén Gisbert, las intervenciones del coronel Pedro Baños y del diplomático José Antonio Cerrilla te dan ya una visión mucho más amplia. Algo bueno dicen algunas personas en la información alternativa cuando rápidamente se les montan campañas y se les acusa de ser prorrusos o pro Putin. Nadie está diciendo que nadie tenga la verdad absoluta, ni de que ningún contendiente sea un ser de luz. Lo que estamos planteando es que no se pone encima de la mesa de la ciudadanía toda la información para que cada uno pueda contrastar y crearse su propia opinión.
lo que para nosotros es evidente es que Rusia ha sido provocada desde hace muchos años. Ha sido absolutamente provocada. Y que en términos de los principios que mueven la geopolítica y las relaciones internacionales, Rusia ha tenido que reaccionar y se ha visto obligada a reaccionar. Y queda en evidencia que Europa está dirigida por personajes sometidos a poderes que no conocemos y a estructuras que no conocemos. Es absolutamente lamentable, vergonzoso, cómo esos dirigentes europeos solo toman medidas y solo tienen políticas que favorecen al imperio, favorecen a una nación, Estados Unidos, y a ese poder, llamémosle sionista anglosajón, ahí entra el Reino Unido, pero que en la lógica de las relaciones internacionales y la lógica del imperialismo y la lógica de la geopolítica, es lógico que Estados Unidos reaccione con todas las armas y medidas que considere oportuno para mantener su poder y alargar lo máximo posible el mundo unipolar. Y para mantenerlo necesita a una Europa absolutamente hundida. La colonia de Estados Unidos, que es Europa, desde que termina la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora se le había permitido de alguna manera una calidad de vida, entre comillas. Es verdad que desde la crisis del petróleo artificial del año 73, con la guerra del Yom Kippur como gran herramienta para la crisis absolutamente de bandera falsa del año 73, a partir de ese momento se inicia un fenómeno, se inicia una etapa de décadas de paulatino debilitamiento de la economía de Europa. Y Europa empieza a recibir ataques no militares de diversa índole. Eso se materializa de manera brutal con la crisis del 2007-2008 y ahora ya es, digamos, la puntilla final a Europa. Entonces, que Estados Unidos está destrozando Europa de varias maneras. Y una de ellas es la provocación a Rusia, las sanciones a Rusia, el acercamiento de la OTAN hacia las fronteras rusas. Y arrastra con eso a toda Europa. Es algo totalmente manifiesto, es algo totalmente evidente. Yo creo que no admite ningún tipo de debate. Simplemente a Estados Unidos le interesa el debilitamiento absoluto de Europa como competidor. Y por supuesto que Rusia también consideran que se puede debilitar en una guerra dentro de Europa. Entonces esos dirigentes de la Unión Europea están al servicio de intereses que van en contra de los europeos. Absolutamente en contra de los europeos. La mayor parte de la ciudadanía europea tomará conciencia en algún momento de que hay que arrasar con esos dirigentes de la Unión Europea y desde luego resetear el concepto de la Unión Europea y de la Unión de Europa en general. Difícil. Desde luego en un país como España es muy complicado que la ciudadanía tome conciencia cuando no tiene ninguna información que contrastar. Más allá de que aunque se mostrase esa información, la apatía es absoluta. Por lo tanto, estamos en un momento clave, único, histórico de la geopolítica contemporánea. Y es un momento histórico único, pues, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, con las nuevas formas de guerra y de ataque entre los países. ¿Y nos estamos jugando el todo por el todo? Por supuesto. Por supuesto. ¿Está cambiando el mundo? Está cambiando el mundo a pasos acelerados. La composición del poder planetario y el epicentro de ese poder está cambiando, por supuesto. Los actores principales juegan sus cartas con fuerza, por supuesto sin ningún tipo de moralidad, ningún tipo de principio ético. Los principios de la geopolítica no se mueven por ese tipo de cuestiones. Esta política contra Europa
se está intensificando de varias maneras. La economía, la guerra en Ucrania, los accesos a las energías y a las fuentes de energía, y no digamos ya la historia y cultura europea, con otros fenómenos que se están utilizando para crear un permanente conflicto social y cultural. Por lo tanto, es sano acceder a informes como Red Voltaire publica, o como la página Geoestrategia publica, o como Descifrando la Guerra, incluso gente que, siendo muy discrepante, tampoco es gente extremista. Por Dios. Hay gente que discrepa y da datos muy interesantes sin ser extremistas ni dogmáticos en absoluto. Nos estamos jugando el todo por el todo. Europa se está jugando el todo por el todo. Y de momento, a día de hoy, todas las acciones y políticas oficiales de los dirigentes europeos, veremos que se cuece entre bambalinas, pero a nivel oficial, todas las políticas siguen siendo de absoluto seguidismo a la política de estos straussianos estadounidenses. Con el decrépito y pacifista, entre comillas, Biden a la cabeza, pero imponen a Europa la política exterior, imponen a Europa la política de defensa. La OTAN es el brazo armado de Estados Unidos en Europa y domina a Europa y marca su política. Países como Alemania son una auténtica colonia de Estados Unidos. Y seguimos aplicando esas políticas absolutamente antieuropeas. ¿Hasta cuándo? El día que Putin dio el discurso, hace unas semanas, un discurso de unos 30 y tantos minutos donde se celebraba la adhesión a Rusia de las 4 grandes regiones del este de Ucrania, rusoparlantes, regiones que siempre fueron rusas, por cierto. Ese es un discurso digno de análisis, porque Putin da algunas claves. Él piensa para los rusos y piensa por los intereses de la Federación Rusa, evidentemente. Pero sí que deja alguna frase donde él viene a decir que los europeos estamos permitiendo que se nos domine, que se nos empuje hacia lugares que no nos interesan, pero que bueno, eso es una cuestión de los propios europeos. Nosotros sabremos. En fin, vamos a ver las próximas semanas qué es lo que ocurre. Si al final se produce ese anunciado desabastecimiento. Hace poco leía que miles de industrias en Alemania y en Europa pueden tener que cerrar por el problema del gas. Y había asociaciones industriales alemanas que estaban pidiendo al gobierno alemán que en el paquete de sanciones continuadas a Rusia no entrasen algunos de los productos básicos para que funcione la industria. ¿Cómo es posible que el gobierno alemán y la Comisión Europea introduzca sanciones a Rusia con productos básicos que necesitamos para que la propia industria europea siga funcionando, para que la economía siga funcionando, para que los gastos corrientes del estado del bienestar de los europeos siga funcionando? Y se hace todo lo contrario para que eso colapse. Un abrazo a todos. Ya sabéis que todo tiene que ver con todo. Y vamos a ver como protagonistas y como testigos al mismo tiempo a todos nosotros que nos depara este futuro inmediato. Un abrazo y hasta la próxima actualización geopolítica. Un saludo muy cordial.